Bien, ¿qué tal, jóvenes estudiantes del CEPRUNAP? Aquí les saludan los profesores de Ciencias Sociales con un nuevo tema, la invasión de los españoles al Tahuantinsuyo del curso de Historia del Perú. Cojan sus libros y pónganse a observar el video, que está muy entretenido. Este tema es muy importante porque también lo van a ver en otros exámenes. Continuamos. Bien, entonces los españoles fundan dos gobernaciones. Uno es la de Castilla de Oro en la parte de Panamá y la siguiente es de la Nueva Andalucía en la parte de Colombia y Venezuela, para tener un mayor control de esas zonas. Así que el objetivo de los españoles era irse hacia el sur por las cosas que se venía escuchando acerca de las riquezas, ¿no? Eh, Así es que lo importante es esto, cómo se van acentuando primero los españoles en América, para luego ellos ir y formar nuevas expediciones. Bien, así se fundó Panamá, cuyo gobernador era Pedro Arias Dávila. Eh, Existían muchos hombres de España que eran aventureros, que tenían experiencia en la expedición y descubrimiento de muchas zonas, entre ellos Pascual de Andagoya, quien recibe información de que existe pues esta gran zona de riqueza de Virú. Pizarro, Francisco Pizarro, era un ayudante de Andagoya que también participaba en muchos descubrimientos. Entonces Pizarro quería para sí dicho descubrimiento. Se alía con Diego de Almagro, que sería el proveedor de armas y de hombres, Hernando de Luque, un sacerdote financista, y también el señor Gaspar de Espinosa, que la historia muy poco lo toma en cuenta. Gaspar de Espinosa era un hombre muy acaudalado en esa zona y fue el que realmente aportó mayor riqueza para la expedición hacia el sur. Pedro Arias Dávila, llamado también Pedrarias, era el gobernador de Panamá. Entonces se firmó el contrato de Panamá, o también conocida como Empresa de Levante. Bien, jóvenes estudiantes, deben entender algo, que los viajes que hizo Francisco Pizarro y los españoles solamente fueron 3 viajes, no fue uno, fueron 3. Y aquí muchos estudiantes se confunden, piensan que en un solo viaje Pizarro invadió todo Sudamérica, todo el Tahuantinsuyo, y eso es falso. El primer viaje fue un viaje explorativo y que fue un rotundo fracaso. Eh, Diego de Almagro perdió un ojo en Puerto Quemado y llegaron hasta una isla colombiana, la isla de San Juan. En el segundo viaje, es el segundo viaje de descubrimiento, ojo, de descubrimiento, retornan a la isla San Juan y en ella siguen más hacia el sur. Sin embargo, a falta de provisiones, Francisco Pizarro envía a Diego de Almagro por más pertrechos y por más alimentos. Tanto era el descontento de ciertos soldados que estaban allí, que un soldado escribe al gobernador de Panamá, que en ese entonces ya no era más Pedrarias, sino era Pedro de los Ríos, y le suele decir, pues señor gobernador, téngalo bien por entero, que allí va el recogedor y aquí se queda el carnicero, como quien les hablaba despectivamente tanto a Diego de Almagro como a Francisco Pizarro. No estaban contentos con esta expedición. Es así que Pedro de los Ríos envía a Juan Tafur a recoger a todos los que estaban allí, pero Pizarro, en la isla del Gallo, sucede algo que marca la historia. Invita a los hombres a seguir la expedición, de los cuales solamente 13
cruzan una línea que Francisco Pizarro traza en la arena. Los que van al norte, regresar a Panamá, van a volver, regresan, pero siguen siendo pobres, siguen siendo unos don nadies. Los que siguen conmigo hacia el sur serán los hombres más ricos del mundo. Eso les promete Pizarro. Y solamente 13 lograron cruzar. Y es así que llegan hasta las costas de Tumbes y allí se encuentran con nativos que sí le confirman a Francisco Pizarro la existencia del Tahuantinsuyo, la Ciudad de Oro, el Dorado. Encuentran estatuillas de oro, más que todos los chinudes, los mochicas. Se lleva 3 indígenas para enseñarles el español. Regresa Francisco Pizarro a Panamá, pero de allí Francisco Pizarro va hacia España a entrevistarse con el rey. O sea, ya Francisco Pizarro no va a hablar con los gobernadores, no, sino directamente con la cabeza, con el rey mismo, pide una audiencia. Pues Pizarro le entrega al rey estatuillas de oro, le hace ver a los nativos, y entonces firman un nuevo contrato en donde Francisco Pizarro le proponía al rey que todo lo que encontrase pues, sería repartido. Y además aquí también hay algo que se me estaba pasando, disculpen, la Iglesia Católica también tenía un papel muy importante, ya que venía de la lucha de las cruzadas. Entonces para la Iglesia Católica era muy importante que los españoles llevasen la estandarte de la Iglesia, la cruz, y evangelizaran a todas las personas posibles. Entonces también era de mucho beneficio que mientras más almas sean evangelizadas, pues mucho mejor, ¿no? Bien, hacemos un paréntesis para hablar español. Ahora, para situarnos un poquito en el Tahuantinsuyo, o sea, cómo le encuentra Francisco Pizarro al Tahuantinsuyo ya en el tercer viaje, después de firmar la capitulación de Toledo con la reina Isabel de Portugal. Entonces, ¿cómo estaba el Tahuantinsuyo? El Inca, el emperador del Tahuantinsuyo, el Inca en esa época era Huayna Cápac, y su auqui, o príncipe, era Ninan Coyuchi. Entonces estaba asegurada vamos a decir, la dinastía inca, ¿no? O sea, si moría Huayna Cápac, si algo le pasaba, el próximo inca iba a ser Ninan Coyuchi. Pero ¿qué pasa? Que los españoles en el segundo viaje en Tumbes, de alguna manera se da la epidemia de la viruela en muchos indígenas, pues que en su ADN no se encontraba registrado las defensas para esta enfermedad. Muchos indígenas murieron contaminados, contagiados por la viruela. Y el emperador Huayna Cápac se encontraba pues en esa zona, en Quito, enamorado de la princesa de Quito, de esa zona, y pegó la enfermedad. Entonces Huayna Cápac muere por viruela, y junto con él su hijo Ninan Coyuchi. Entonces al morir ambos, el Tahuantinsuyo se queda acéfalo. Muere el rey, muere el príncipe. Ya porque los incas, para evitar estas cosas, siempre había un auqui que co-gobernaba con el inca. Entonces, este es el principal motivo de la desestabilidad inca que sucedió allí. Entonces, en el Cusco, enterados de la muerte de Huayna Cápac, ellos nombran las palancas reales a un sucesor, me refiero a Huayna Cápac, que era, digamos, la persona más idónea, hablando del linaje para suceder en el cargo. Pero también estaba Atahualpa, que pertenecía a otra panaca, a otra familia. Ahora, ¿cuál es la diferencia con los dos? Que Huáscar era legítimo, pero Atahualpa era muy querido por la población. Atahualpa era un guerrero, Atahualpa era una persona del pueblo, mientras Huáscar no. Huáscar era el típico príncipe pituquito, ¿no? Vacilonero, que no toma las cosas en serio. Entonces había una marcada diferencia entre ambos. Si bien es cierto, Huáscar tenía el linaje, tenía más posibilidades de ser el inca, más lo que no tenía era la personalidad para ejercerlo. Sin embargo, Atahualpa era muy querido por el pueblo. Entonces, es así que Atahualpa se rebela contra Huayna Cápac. Perdón, contra...
Ahora, en un principio, Huáscar vence a Atahualpa y lo toma prisionero. Sin embargo, Atahualpa es de alguna manera liberado, sale libre, se escapa de su cautiverio y apoyado de Calpuchímac, que era su general más confiable, más fiel, ¿no? Y logra vencer a Huáscar. Pero no mata a Huáscar, simplemente lo encierra, lo mantiene prisionero. Y es así pues que Atahualpa, cuando llegan los españoles en el tercer viaje, encuentran a Atahualpa de Inca. ¿Ok? Eso deben tenerlo muy claro. En el tercer viaje, Atahualpa es el Inca, justamente por esta coyuntura social y política que pasaba entre ellos. Muy bien, entonces ahora sí vayamos al tercer viaje de Francisco Pizarro, que al mando de 180 hombres llega hacia el Golfo de Guayaquil y después pasa hacia Tumbes. Francisco Pizarro necesitaba entrevistarse con el Inca para ver bueno. Ahora, hay un mito social aquí en el Perú donde se dice que los incas pensaban que los españoles eran dioses. Eso es falso, falso totalmente. Los incas no pensaban en los españoles como dioses, al contrario, ellos sabían que eran seres humanos y tenían mucha curiosidad de conocerlos. En realidad el inca quien quería conocer era más que todo al barbero de los españoles, porque los españoles todos barbones se afeitaban la barba y quedaban jovencitos como yo, ¿no? Más guapos. Entonces querían rejuvenecer, pensaba que él tenía la pócima para rejuvenecer. Había un cierto misticismo, pero no los consideraban dioses, por favor, o sea, olvídense de eso. Entonces es así que Pizarro pidió una entrevista con Atahualpa, se da la entrevista, pero aquí Atahualpa peca de orgulloso, peca de creerse muy superior a los españoles, porque los tenían vigilados, los tenían vigilados. De hecho, una noche antes de la entrevista, los españoles cantaban músicas religiosas, alabanzas a la Virgen María, tenían miedo, tenían mucho miedo, porque los incas, los indígenas incas eran demasiados, eran muchísimos. Pero ¿qué hace Atahualpa? Atahualpa se va a la entrevista con su corte que lo veneraba, con sus bufones, no va con los guerreros. Los guerreros se quedan fuera de la plaza de Cajamarca. O sea, tan confiado se creía Atahualpa que subestimó a la fuerza y a las armas de los españoles. Entonces en la entrevista ya, en noviembre de 1532, se le acerca el fray Valverde, como pueden ver ustedes allí en la diapositiva, y le entrega una Biblia a Pizarro. Pizarro lo ve, Valverde le dice, oye, mira, aquí habla Dios, ¿no? Pizarro, perdón, Atahualpa lo escucha, pero aquí no dice nada, ¿no? Lo bota. Entonces Fray Valverde es el que da la orden para que se inicie. En realidad fue una masacre total. Los españoles con sus espadas rebanaban a los indígenas como jamón, como mantequilla. Los cañones empezaron a saltar, los perros, los caballos. Masacraron muchos indígenas allí. Un español envía una lanza contra Atahualpa y se dice que Pizarro mete la mano y les dice a sus huestes: quien valore su vida no debe tocar al Inca. ¿Qué pasaba si Atahualpa moría allí? Entonces no había cómo buscar rehenes, lo que ellos necesitaban era un rehén, o sea, la cabeza, el juego del ajedrez, ¿no? Capturas al rey y se acabó el juego. Entonces eso fue lo que hicieron los españoles, capturar vivo al emperador. Y las demás partes en secas. Y esa fue la estrategia, capturar vivo al emperador. Es así, cuando es capturado el Inca, entonces se inicia ya pues un nuevo orden político, ¿no? Y empieza la colonia. Ahora esto no queda allí, Atahualpa pide su rescate, ¿no? En llenar un cuarto lleno de oro. Sin embargo, Huáscar ya se le había adelantado, porque Huáscar secretamente hizo negociaciones también con los españoles para que lo liberaran de ser prisionero y a cambio les daba mucho oro. Cuando Atahualpa se enteró de esto, mandó a matar a su hermano Huáscar. Y Atahualpa pues
dobló la oferta del rescate y se empezaron a llenar los cuartos llenos de oro, ya que Atahualpa sabía de la invasión española. Lo curioso, mis queridos estudiantes, es que no se sabe de dónde sacaron tanto oro. Hasta el día de hoy es un secreto eso, de dónde salió tanto oro. Centenares y centenares de llamas acarreando oro de todo el imperio. Eso queda para el análisis. Sin embargo, no se llegó a cumplir. Atahualpa lo sometieron a una corte de justicia y lo sentenciaron a muerte, ¿no? La mayoría de votos. Pizarro no quería que Atahualpa muera, de hecho se hizo su amigo, se hizo su cuñado, se casó con su hermana menor. Pero en votación mayoritaria tuvieron que matar a Atahualpa. Y entre ellas, de las acusaciones era por acostarse con sus hermanas, no haber llenado los cuartos con oro, haber mandado a matar a su hermano Huáscar, creer en otros dioses y no en el Dios católico, y es así que fue llevado al garrote, ¿no? En donde se le puso una soga alrededor del cuello y empezó a trenzar dicha soga por detrás hasta morir asfixiado. Sin embargo, cuando muere Atahualpa, muchos de sus seguidores se suicidaron, más que todo mujeres, se suicidaron para acompañar a su señor en la otra vida. Ahora, el general Calpuchímac, que era el general máximo de Atahualpa, fue el que más lucha le dio a los españoles. Sin embargo, muchas comunidades nativas que estaban bajo el yugo de los incas, o sea, había muchos pueblos que habían sido sometidos por los incas a la fuerza, entre ellos los cañaris, los chachapoyas. Veían a los españoles como sus libertadores de los incas. Fueron estos pueblos quienes lucharon en contra de Calpuchímac y a favor de los españoles. Entonces había una división en el Tahuantinsuyo, había una contradicción en ello. De hecho, Manco Inca, que era también uno de los sucesores después de Huáscar, luchó en contra de los ejércitos de Atahualpa. No se olviden la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa. Entonces, pues, a Francisco Pizarro se le dio un imperio totalmente servido. No encontró un mejor momento los españoles para llegar que ese, cuando allá había una guerra civil. Pero ahora, Manco Inca, después de haber servido a los españoles, lo empezaron a tratar mal y Manco Inca se dio cuenta pues, de que había cometido un error. Así que Manco Inca lo que hace es organizar el ejército indígena y le hace la guerra a los españoles, sitiando al Cusco más que todo, ¿no? Bien, y es así entonces que Manco Inca inicia una especie de guerrillas y sitia al Cusco. Desde mayo hasta octubre lo tiene dominado. Sin embargo, vuelvo a repetir, la contradicción social, política y económica de los incas, más que todo social y política, hace que pueblos indígenas luchen contra Manco Inca. De hecho, Diego de Almagro, que había partido hacia el sur para conquistar esas zonas, más que toda la parte de Chile, regresó después de un fracaso total a no encontrar nada. Entonces todos ellos hacen que Manco Inca se reduzca y abandone el Cusco. Es en esta lucha en donde se inmola y donde se valora también el sacrificio del gran Cahuide, un orejón, así lo llama Guamán de Ayala, que empezó a golpear con su mazo a sinnúmeros de españoles tirados de la torre del Sacsayhuamán, botándoles de sus escaleras. A más de uno lo golpeaba y logró doblegarlos, pero al final los españoles eran mucho más y Cahuide terminó por arrojarse de la torre, ¿no? Pero después, claro, de llevarse a muchos españoles consigo. El valor de Cahuide a lo largo de la historia ha sido
muy valorado en la historia del Perú. Muchos pueblos, muchos asentamientos humanos, muchas calles llevan el nombre de Cahuille. De alguna manera el peruano ha sabido valorar a Cahuille en esto. Bien, los incas de Vilcabamba. Tras la muerte de Manco Inca se estableció pues un estado inca en Vilcabamba, una especie de resistencia que estuvo dirigida por los siguientes incas. El primero, Zaire Tupac, que fue el primer hijo de Manco Inca, que luchó durante mucho tiempo contra los españoles, negoció una rendición con el virrey Andrés Hurtado de Mendoza, entregándole muchas encomiendas y honores. Eh, Me dan ahora las hilachas y los flecos cuando antes fui dueño de todo el mantel, decía Zaire Tupac. Bueno, por la decía de los españoles, por las migajas que recibía de los españoles. Murió en 1560, recibiendo el rechazo de los de Vilcabamba por haber firmado este armisticio de paz. Lo sucedió Titu Cusi Yupanqui, que al saber la decisión de su hermano desconoce su autoridad y asume el trono. O sea, mejor dicho, Titu Cusi Yupanqui no quería pactar con los españoles, no quería agachar la cabeza, para nada. Se ciñó la mascaipacha era el símbolo real de los incas, atacó a los españoles con la guerra de guerrillas. ¿Qué significa guerra de guerrillas? O sea, sorprendiéndoles, ¿no?, en emboscadas. Firmó la paz de Acobamba durante su levantamiento, dio el impulso religioso a Tacay Oncoy. A ver, ¿qué es este? Pues ya vamos a ver el Tacay Oncoy, tranquilo, pero fue más que todo aquí en la época de Titu Cusi Yupanqui. Murió en 1571 víctima de fiebre amarilla después de un feroz enfrentamiento contra los españoles. Y por último está Tupac Amaru I, que fue el último de los incas de Vilcabamba. Fue educado por un gran sacerdote y asumió la rebelión en forma valerosa y tenaz. Fue invitado por el virrey Francisco de Toledo a que se rinda y se declare vasallo del rey. Sin embargo, fue capturado por traición del cacique Manarí de la tribu Momori. Fue hecho prisionero y conducido al Cusco amarrado en una cadena. Toledo condenó a muerte al Inca, amarrado con sogas. El último rey del Perú fue sacado de su prisión en el antiguo palacio de Manco Cápac, para finalmente ser ejecutado en la plaza del Cusco. 2 siglos después, su sucesor, Tupac Amaru II, José Gabriel Condorcanqui, sufriría la misma pena. José Gabriel Condorcanqui se puso ese nombre de Tupac Amaru II en honor a él, o sucediéndole la dinastía a él, a Tupac Amaru I, como quien continúa. El rey de España se enteró de lo que hacía el virrey Toledo, de las matanzas que hacía. Entonces el rey de España le dijo a Toledo: Dios, Toledo, que yo te envié para gobernar como rey, no para que me mataras reyes. Toledo había cometido muchos abusos con los incas de esa época. Y así fue que se da por finalizada la resistencia y la dinastía de los incas. Bueno, mis queridos estudiantes, esta es la principal causa de la muerte, de la derrota de los indígenas, ha sido la guerra civil entre ellos. Claro, está la enfermedad de la viruela, están las armas que tenían los españoles. Sus armas eran muchas muy, muy superiores a las de los incas. Sin embargo, lo principal fue la colaboración de pueblos indígenas a la causa de los españoles. La guerra civil, la falta de unidad que hasta el día de hoy falta en este pueblo. Esa ha sido la principal causa de la derrota de los incas. O sea, todo el mundo se pregunta, pero ¿cómo unos cuantos españoles conquistaron a un gran imperio? Era la división incaica lo que produjo todo eso. Bien, el Tacay Oncoy, que fue una especie de ideología que hicieron los incas, más que todo para regresar, ¿no?, a la época que tenían. Pero en realidad el Tacay Oncoy fue visto por los españoles como algo de diablos. ¿Por qué motivo? Y los indígenas lo hacían a propósito, ¿no? Entonces, los diablos, entonces
indígenas, los incas, se enteraron pues que los diablos, los españoles le tenían mucho miedo a los diablos. Los diablos eran la contra de la religión católica, de los ángeles, el paraíso y todo eso, ¿no? Entonces, por molestarles más, interpretaban más a los diablos y todo eso. El baile de las tijeras, en realidad, nace de esto, mis queridos estudiantes. Entonces, esa es la raíz del baile de las tijeras. Las piruetas que ellos hacen y todo lo demás, eso nace en esta zona. Y por eso es que en las zonas más que todo de la sierra de Ayacucho, más que todo, son lugares en donde se dan estas danzas de los diablos. O sea, se debe a eso, a hacerle la contra a los españoles y su religión católica. Y más que todo, como hacerle la contra y también valorar lo que era antes la religión incaica. Pero lo principal era eso, hacerla contra la religión católica, y los españoles le tenían mucho miedo a los diablos. Muy bien, cuando los españoles llegan a, bueno, ellos tenían un protocolo para fundar una ciudad, ¿no? Entonces llegaban con su bandera, también de la Iglesia Católica, su cruz, ponían ahí, la sembraban en la tierra, reclamo estas tierras en nombre del rey y también en la Santa Iglesia Católica. Entonces así es así que fundaron muchos pueblos. El primero de ellos fue San Miguel de Tangarara, que después sería pues la ciudad de Piura. También fundaron la ciudad de Jauja, que fue la primera capital. Posteriormente fue Lima y después Trujillo, Cusco. Pero había algo peculiar en la fundación de la ciudad, ¿no? Que debía ser una ciudad que esté cerca, más que todo al mar, para tener acceso rápido, un navío. Debe tener un río que abastezca de agua, debe tener también un valle donde pueda haber comida para el ganado, para los caballos, para sembrar, el cultivo, etc. Entonces tenía ciertos requisitos para fundar una ciudad, no podía ser en cualquier lugar, pero ya habían pueblos pues estacionados en sitios. Por ejemplo, mis queridos estudiantes, cuando ustedes ven un río, siempre hay un pueblo cerca de un río, o sea, el agua proporciona. Y esto es algo muy fundamental. Ahora, la forma como ponían también las ciudades es una forma cuadrada, ¿no? Y esto se ha visto en todas las ciudades fundadas por los españoles. Ahora, la forma de las ciudades, ¿no? Si se dan cuenta, aquí en nuestra ciudad, pues, ¿cómo es la forma, ¿no? La plaza principal, la plaza de armas, el municipio o el cabildo que está al frente, la iglesia principal, en nuestro caso la iglesia matriz. Como pueden ver ustedes en la diapositiva, se van a dar cuenta que todas las ciudades tienen ese mismo, vamos a decir, esa misma secuencia de cómo debe ser el centro de la ciudad. Y más que todo en cuadras, como si fuera un tablero de ajedrez. Y los españoles eran les gustaba mucho jugar ajedrez. Y ¿por qué tenían esta organización tipo de ajedrez? Para una mejor defensa ante un ataque. Y sobre todo los peculiares del centro de la ciudad, ¿no? Su plaza, su alcaldía, su gobernación, su iglesia principal. Y eso lo vamos a ver en todas las ciudades de nuestro país. Bien, continuamos. Los conflictos internos entre los invasores. Más que todo fue la rivalidad entre Francisco Pizarro y Diego de Almagro. Diego de Almagro, pues según la capitulación de Toledo, le correspondía hacia el sur, en la parte de Chile. Sin embargo, pues Diego de Almagro no encontró el oro que encontró Francisco Pizarro y hubo un descontento entre ellos. Es así que Diego de Almagro vuelve hacia la parte que le correspondía a Pizarro, y él decía que el Cusco no había sido bien definida en la capitulación de Toledo. Es así que Diego de Almagro se apropia del Cusco y lo toma para sí. El 2 de julio de 1537, en la batalla de Pachachaca, Gonzalo Pizarro, los hermanos Hernando y Gonzalo Pizarro, son capturados por Diego de Almagro. Los captura, aunque Gonzalo Pizarro después huye.
Ante esto, el hermano mayor, Francisco, se entrevista con Diego de Almagro. La entrevista se llama la entrevista de Mala, donde llegan a un acuerdo temporal hasta que España envíe un juez, en donde Pizarro aceptaba de momento la posesión del Cusco por Almagro, a cambio de este libere a su hermano. Sin embargo, esto fue un ardid, un engaño, ¿no? Porque después Pizarro reagrupó a su gente y le declaró la guerra a Diego de Almagro. La batalla que dio esto fue la batalla de las Salinas, en donde Almagro cae derrotado, es tomado prisionero y es decapitado. Y es así que se acaba Diego de Almagro. Sin embargo, Diego de Almagro tenía un hijo, Almagro el Mozo, quien va a tomar venganza de lo que le hicieron a su padre. Muy bien, es así que Almagro el Mozo se junta con Juan de Herrada y 12 hombres más y van a buscar a Francisco Pizarro en el Palacio de Marqués. Y al grito de ¡Viva el rey, mueran los tiranos!, se inicia una feroz pelea entre Francisco Pizarro y estos almagristas. Pizarro era muy diestro con la espada y les fue muy difícil a estos hombres vencerlo, hasta que al final Juan de Herrada le dio una estocada en la garganta. Ya en el suelo, Francisco Pizarro hizo una cruz en el suelo, con su propia sangre. Barragán le remató rompiéndolo la cabeza. Y fue así, esto fue lo último del gran conquistador del Perú, o invasor, ¿no? El gran Francisco Pizarro. Almagro el Mozo se quedó a cargo entonces de la gobernación de todo lo que tenía Francisco Pizarro. Sin embargo, Vaca de Castro enrumbó a Lima con el apoyo de Alonso de Alvarado y Pedro Álvarez Holguín, iniciando una persecución contra Almagro el Mozo, capturándolo y ejecutándolo. La rebelión de los encomenderos. ¿Pero qué era una encomienda? Una encomienda era una adjudicación de tierras. Allá había miles de indígenas que trabajaban en ella y que debían pagar tributo. Esto era propio del feudalismo. ¿Quién era el encomendero? Digamos que el señor feudal, ¿no? El dueño de las tierras. Y por lo general se lo habían repartido más que todo entre los 13 del Gallo, eran los máximos beneficiarios de todo esto. Sin embargo, el rey de España envía a Pedro de la Gasca, el gran pacificador, y crea el virreinato del Perú. Para crear el virreinato del Perú después. Lo que se buscaba era pues que estos encomenderos no perpetúen, o sea, sus hijos no dejen a sus hijos la herencia de estas encomiendas. Y además supervisar la forma de esclavitud de los indígenas. Allí entra a tallar Fray Bartolomé de las Casas, en donde él decía que a los pobres indígenas les mataban a los niños, a las mujeres, a los perros les enviaban para que los muerdan, se los coman. Era increíble el abuso y la matanza y la masacre de los españoles con los indígenas. Entonces todo esto acabó con las nuevas leyes, ¿no? Sin embargo, los encomenderos pues se sublevaron, no lo dejaron allí. Y liderados por Gonzalo Pizarro, le derrotaron al primer virrey del Perú, Blasco Núñez de Vela. Eh, Al final, en una batalla de Jaquijahuana, que se llevó a cabo el 9 de abril de 1548, el pacificador Lagasca derrota a Gonzalo Pizarro y a Francisco Carvajal. Y es así pues que ya destronados y desterrados todos los que participaron en la invasión, el rey de España impone sus nuevas leyes, ¿no? Y es así que se empieza a poner todo un orden para poder extraer más que todo el oro y la plata de todo ese territorio. No puedo decir Perú porque todavía no existía el Perú como tal. Sin embargo, es así que se dan los cimientos para el saqueo de todas las riquezas que había.
Bueno, mis queridos estudiantes, eso es todo por hoy. Esperamos pues que les haya gustado el video, hayan aprendido y nos vemos para la otra semana.